Haddad. Nosotros en ese especial conversamos con un especialista y lo hemos traído de vuelta para analizar lo sucedido anoche o ayer. Él es Juan Vicente Bachiller, doctor en Ciencias Políticas, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en España y especialista en políticas públicas y económicas. Doctor Bachiller, buenas tardes, bienvenido en compañía. Hola, buenas tardes. Un placer tenerlo para analizar lo sucedido en Brasil. Cuéntenos un poco qué pasó ayer y qué no estamos viendo. Bueno, pues muchas gracias por invitarme a hacer este análisis sobre la situación de Brasil. Pues lo que pasó ayer en Brasil no es algo que no se esperase, ¿no? Porque la verdad es que el candidato Bolsonaro venía ya desde las últimas semanas mostrándose firme en las encuestas, ¿no? Y bueno, pues en la última semana, a pesar de que el sábado anterior había habido bastantes movilizaciones, principalmente por parte de las mujeres, ¿no?, en contra de la candidatura de Bolsonaro, a pesar de todo eso, se había visto un repunte, ¿no?, en sus estimaciones de voto. Y entonces, bueno, pues digamos que ayer lo que sí que se produjo es la confirmación de que el centro derecha, ¿no?, los votos moderados de derecha migraron todos hacia él y, bueno, pues a punto estuvo de ganar la elección en el primer turno. Así es. Una pregunta que surge luego de lo sucedido ayer. Estamos hablando de que Bolsonaro estuvo a unos 4 puntos de lograr la victoria en la primera vuelta. Sí. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué alianzas van a surgir, sobre todo en el plano de Haddad? ¿Se va a mover al centro? Pues esa es una gran incógnita. Evidentemente, bueno, Haddad tiene muy pocas oportunidades de ganar la elección. Eso yo creo que todo el mundo tiene que ser consciente de ello, de que existe una grandísima posibilidad de que Brasil tenga un gobierno de extrema derecha, ¿no? Eso hay que empezar ya a asimilarlo. ¿Qué opciones puede tener Haddad? Pues la verdad es que sí, él lo que tiene que intentar hacer es una plataforma política lo más centrada posible, ¿no? Que intente ver que lo que se está jugando aquí no es simplemente la defensa de un determinado modelo social o económico, sino la propia defensa del régimen democrático brasileño. Y eso no va a ser fácil, ¿no? Porque también el Partido de los Trabajadores, pues para hacer ese movimiento hacia el centro, pues se va a tener que desprender por una parte de gran parte de sus propuestas programáticas y por otra parte también de la defensa de la figura de Lula, ¿no? Claro. Y eso no va a ser fácil, ¿no? Entonces no sé si él va a tener esa capacidad para hacer esa alianza al centro, ese movimiento hacia el centro, que realmente sería la única pequeña posibilidad que tendría Brasil de evitar este gobierno de extrema derecha. Usted dice que hay pocas posibilidades de que Haddad se haga con el poder, pero hay analistas que afirman que Bolsonaro ha llegado a su techo máximo de votación. ¿Usted piensa lo mismo? Pues nosotros, los analistas, ya pensábamos que Bolsonaro había llegado a su techo de votación hace un mes, ¿no? Porque él estaba estancado en las encuestas, ¿no? Y la última semana tuvo un aumento muy significativo de los votos. Entonces es difícil pensar que quizá haya llegado a ese techo. Todo va a depender. Por una parte tenemos sí a los bolsonaristas puros, ¿no? A las personas que defienden a Bolsonaro. Y por otra parte lo que tenemos es muchas personas muy descontentas con el PT, ¿no? Y con la gestión del PT. Tal vez si Haddad logra mostrarse como un candidato que no es tan petista, que pues quizás sí, quizá ese techo electoral ya lo haya alcanzado Bolsonaro, pero no sé, es difícil decir. Cabe mencionar que los dos candidatos, el índice de votos, de votantes en contra, tanto de uno como de otros, es bastante alto. Entonces, bueno, tal vez por ahí podría ser la posibilidad que Haddad tendría. Le recordamos a la audiencia que conversamos con el doctor en Ciencias Políticas, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en España y especialista en políticas públicas y económicas, Juan Vicente Bachiller, que también nos acompañó en el análisis del perfil de las elecciones brasileñas para el especial América Decide. Doctor Bachiller, yo quería preguntar, antes de seguir con lo sucedido con los candidatos, el Congreso, que también estaba en juego en estas elecciones, ha quedado bastante fragmentado según lo que tengo entendido. Ha quedado todavía más fragmentado, ¿no? Nosotros Brasil venía de un Congreso ya con 28 partidos a un Congreso en el que hay representados ya 30 partidos, ¿no? Por una parte muy fragmentado y por otra parte también muy escorado hacia el conservadurismo y por otra parte también muy importante con una alta tasa de renovación, o sea, muchos
diputados nuevos entrando, ¿no? Lo que da a entender también que el voto a favor de Bolsonaro también ha sido un voto de descontento en contra de las élites políticas. Y eso puede tener muchas lecturas, ¿no? Por una parte, el hecho de que el Congreso sea conservador va a permitir a Bolsonaro, caso ganar finalmente la elección, no tener muchos impedimentos en pasar como un tractor, ¿no? Con su agenda legislativa conservadora. Por otra parte, eso no va a crear muchos conflictos entre poder ejecutivo y legislativo que podrían saltar en algún tipo de acción conservadora extrademocrática, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, bueno, pues el hecho de eso, de tener muchos diputados nuevos, tal vez esos diputados nuevos entren con un ímpetu renovador, pero no renovador en un buen sentido, ¿no? Sino renovador de aceptar con mucha fe el bolsonarismo, ¿no? Entonces, bueno, pues parece ser que cualquier reforma que Bolsonaro pueda hacer, tanto económica como política, como social, como moral, de cualquier tipo, pues va a tener poco enfrentamiento, ¿no? Legislativo, pero en fin, eso todavía es demasiado pronto tal vez para hacer esas prospecciones. Hablamos de que el Brasil le ha dado como una especie de voto de confianza a una nueva forma de hacer política, pero ¿cómo pasó Brasil de ser una tierra fértil para Lula y el Partido de los Trabajadores ahora a estar apoyando movimientos de extrema derecha? Bueno, pues eso tiene que ver, eso es un proceso que empieza en el año 2013, ¿no? Todas las manifestaciones del año 2013 que fueron una sorpresa para todos los analistas. Ahí podríamos pensar, digamos, que era un proceso donde el gobierno del PT todavía tenía un amplísimo respaldo social, ¿no? Pero digamos que hubo una clase social que probablemente creció y prosperó, muchas clases sociales que crecieron y prosperaron con el gobierno del Partido de los Trabajadores en el plano individual, y esa mejora económica no se había acompañado con una mejora de los servicios, ¿no? Entonces las expectativas de la gente no acompañaron la mejora de los servicios. Esos movimientos a favor de una agenda, digamos, positiva y propositiva de mejora social, enseguida fueron instrumentalizados por los opositores del Partido de los Trabajadores para crear una agenda petista, antipetista, absolutamente. El único proyecto político era echar al PT del gobierno, claro, fuese como fuese, por cualquier medio, ¿no? Por el medio de un impeachment ilegítimo, por medio de actuaciones judiciales politizadas, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese ha sido el fermento para un clima de odio, de inestabilidad, de que al final determinados políticos del centro derecha intentaron utilizar en beneficio propio, pero claro, cuando tú desatas la caja de Pandora del extremismo y del odio, claro, muchas veces esos políticos de centro derecha son incapaces de controlarla. Entonces ha sido la extrema derecha la que ha acabado teniendo el protagonismo, ¿no? Conversamos con Juan Vicente Bachiller, doctor en Ciencias Políticas. Ya para ir terminando, se habla del desinterés brasileño por la democracia. ¿Está la democracia brasileña en peligro con la hipotética victoria de Bolsonaro? La democracia brasileña está en peligro no solo por la hipotética victoria de Bolsonaro. La democracia brasileña ya está en peligro desde la elección de 2014, ¿no? Cuando no se quisieron aceptar los resultados de un proceso electoral absolutamente limpio, ¿no? Y se utilizó la estrategia primero de desacreditar las reglas de juego y después de crear un impeachment digamos que espurio, ¿no? Eso fue el inicio del proceso de deterioro democrático. Después con la judicialización de la política y la politización de la justicia, la democracia no ha ido sino deteriorándose, y ahora, digamos, pues sí que existe un peligro muy claro, ¿no? De un deterioro democrático que, en fin, en distintos grados estamos pensando que Bolsonaro es una incógnita, ¿no? Lo que él pueda llegar a hacer, pero evidentemente en un clima de radicalización y de crispación, pues si Bolsonaro, por ejemplo, decidiese intentar apoyar, armar a sus partidarios, y esos partidarios intentasen, por ejemplo, amedrentar a los opositores políticos, pues bueno, yo creo que sí que tendríamos ya un clima en que la democracia brasileña pues prácticamente tendría simplemente el nombre. En fin, es un escenario, claro, que puede darse. No hay nada escrito, todo va a depender también de cómo reaccione la sociedad civil, de cómo reaccionen
los mercados, los organismos internacionales, evidentemente que hay muchos otros actores implicados. Pero evidentemente que no se puede negar que el bolsonarismo lleva en sí mismo la raíz de la superación del régimen democrático, ¿no? de utilizar la democracia simplemente como una forma de llegar al poder y de instrumentalizar el poder en su propio beneficio, nada más. Así es, porque se habla de Bolsonaro como un político con un corte autoritario, racista, machista y homófobo. Esto podría poner bastante en peligro no solamente la democracia, sino la sociedad brasileña. Una última pregunta. ¿El gran perdedor de esta elección es el Partido de los Trabajadores, más allá del candidato? El Partido de los Trabajadores es uno de los grandes perdedores. Yo creo que el gran perdedor de esta elección realmente es el Partido de la Socialdemocracia Brasileña de centro derecha, ¿no? Que fue precisamente, intentó por métodos, digamos que espurios, echar al PT del poder y fomentar ese odio, y después ese odio es el que ha acabado haciendo que prácticamente desaparezca como opción política. El PT, a pesar de todos los ataques que ha recibido, al fin y al cabo tiene una cierta resistencia, por lo menos está en el segundo turno. ¿No? Evidentemente no se puede negar que el PT es un perdedor también, porque en realidad todo el mundo, toda la sociedad y todos los políticos son perdedores, ¿no? Y probablemente estamos inaugurando una nueva etapa histórica en Brasil, donde la política se va a dividir ya entre bolsonaristas y antibolsonaristas. En fin, en cierta forma el PT es perdedor, ¿no? Y va a tener que hacer un ejercicio de autocrítica interno muy, muy intenso, ¿no? Pero no creo que sea el gran perdedor, realmente. Hay otros partidos que podrían ser considerados como más perdedores incluso que el PT. Doctor Bachiller, muchísimas gracias por su tiempo. Habrá que esperar unas 3 semanas para poder llegar a la segunda vuelta, en lo que, muchos analistas coinciden será una victoria rotunda de Jair Bolsonaro. Muchísimas gracias a ustedes y un cordial saludo. Era el doctor en Ciencias Políticas, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en España, especialista en políticas públicas y económicas, Juan Vicente Bachiller, ayudándonos a dilucidar un poco el triunfo de Jair Bolsonaro en las elecciones de Brasil, con un 46.3% de los votos, contra un Haddad, el candidato del Partido de los Trabajadores, el partido de Lula, bastante disminuido, con un 28% más o menos de los votos. Habrá que esperar hasta el 28 de octubre para una segunda vuelta. No creo que esta sea la única conversación que tengamos en el programa sobre las elecciones en Brasil. Habrá un poco más de análisis. Es un cambio político bastante llamativo que no puede pasar por alto ni puede estar desapercibido.